este es el archivito nomás de la parte. La BDF Live dice. Este descargarán, si no es pesado. Mañana nos va a tocar revisar lo de BFD y el miércoles vemos los del rendimiento de las redes de PSDA. Ya. Y ahí también está la configuración. También de la configuración. Y ahí está la configuración de BDF. Ahí está. Este tema es bastante corto, la parte teórica, y ahí nos dedicamos a hacer laboratorio. La idea es, para los servicios que vamos a ver más adelante, sobre todo del tema de MPLS, necesitamos asignar una instancia del router, una instancia virtual. Entonces el objetivo es que a través de esta instancia virtual el cliente tiene la sensación de que tiene un equipo físico conectado directamente a la infraestructura. Y de hecho así es como funciona, porque ya van a ver que lo que hacemos es crear un router virtual dentro del router físico. ¿Ya? Dependiendo del fabricante, en Cisco se llama VDF, en Huawei se llama instancias de VPN, en FortiGate se llama VDOMs, dominios virtuales, y ahí es el nombre que le ponga cada uno de los fabricantes. Lo importante es que aquí la idea es que se asigna una instancia que tendrá cierta cantidad de recursos, que son manejados de manera dinámica y que se asignarán unas interfaces. Y cada una de estas instancias van a tener la parte fundamental, que es una tabla de forwarding y una tabla de enrutamiento específicamente para el cliente, para cada uno de los clientes. Ya, bueno, ahí están un poco algunos de los conceptos que se manejan, ¿no? En Cisco se maneja BDF, Virtual Routing and Forwarding. En Juniper y Huawei hablamos de instancias de enrutamiento. En FortiGate de VDOMs. Y en Palo Alto también se habla de las instancias virtuales del firewall, ¿no? Un firewall virtual. Recuerden que además, si es un firewall está en capa 4 y al llegar a capa 4 debe haber pasado por capa 3 y por capa 2. O sea, finalmente termina también manejando el tema de la instancia de forwarding y la instancia de enrutamiento. ¿Ya? Lo que hace básicamente esta instancia es tener, vuelvo y repito, en todas sus denominaciones, lo que tienen es fundamentalmente una tabla de rutas aislada del resto de los usuarios. Hasta ahora hemos venido observando que toda la información de enrutamiento se almacena dentro de la tabla por defecto. O sea que siempre hay una VRF, el router tiene una VRF de capa 2 llamada PIP y una VRF de capa 3 llamada RIP. Entonces, en la una se almacena toda la información de enrutamiento y en la otra toda la información de forward. Pero es una única, o sea que si a ese equipo se le conectan varios clientes, esa tabla comparte la información de todos los clientes. Y eso obviamente es un tema de seguridad, ¿no? Entonces, la idea es que ya vamos a ver más adelante que vamos a empezar a implementar VPNs a nivel del proveedor de servicio para cada uno de los clientes. Entonces, algo que se necesita es que cada uno de los clientes que tenga el proveedor de servicios tenga una tabla, una VRF aislada. ¿Ya? Pues bueno, ese es el concepto de la VRF, ¿no? Un mecanismo de segmentación de capa 3. Puede virtualizar cualquier protocolo de enrutamiento. De hecho, ya vamos a probar ahí en la práctica. El router va a poder tener una instancia de un protocolo para un cliente y una instancia del otro protocolo para el otro cliente. Cada una de las VRF son independientes en tomar las decisiones y soportan tanto IP versión 4 como IP versión 6. O sea que yo podría tener un usuario trabajando en una tabla con IP versión 4 y otro usuario trabajando en otra tabla con IP versión 6 sin ningún problema. Ya, hay dos tipos de VRFs en el tema de Cisco. En el resto de los fabricantes hay un solo tipo, ¿no? En Cisco hablamos del VRF Lite, que es lo que vamos a ver ahora, cuando en el core del proveedor no hay MPLS, sino hay IP. Pero es el único que tiene ese soporte. El resto, obviamente, si en Huawei quiero implementar una VRF, necesito tener MPLS, si no, no funciona. Porque en Huawei y en Juniper hablamos de instancias de VPNs. Y las instancias de las VPNs se asume que se implementan dentro de un core donde ya está corriendo MPLS.
Entonces, como que no le ven mucha... Y de hecho, o sea, está bien, puede ser que en algún instante pueda servir para alguna cosa particular, pero ya para un proveedor es mejor tenerlo a través de MPLS. Entonces, Cisco habla de BDF como tal cuando el core del proveedor es MPLS y con multiprotocolo BGP. Y cuando solamente es IP, como vamos a hacer ahora, ahí hablamos de BDF Lite. Ya, pero finalmente ya van a ver que es una pequeña diferencia. Ya, ahora, yo podría tener, y de hecho yo puedo tener conectado a los equipos varios clientes, ¿no? Y para cada uno de los clientes conectados BDFs. Entonces la comunicación interna entre los equipos necesitaría tener tantas interfaces como clientes hay, o sea, si yo tengo conectado por este lado 3 clientes y por este lado están los otros 3 clientes, aquí la forma de conexión sería tener 3 interfaces, una para cada uno de los clientes. Eso no es escalable, porque si acá el usuario tiene 1000 clientes y el otro lado tiene 1000 clientes, acuérdense, este es el provider edge de entrada y este sería el provider edge de salida, y acá internamente estuviera la nube interna, ¿no? Entonces, si acá yo tuviera 1000 clientes, deberíamos cada router tener 1000 conexiones a los demás routers. Entonces, eso no es escalable. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace? Se asigna un canal de comunicación, que ahí sí podría ser un Ether Channel, ¿no? O sea, si el cable de comunicación es solamente de 1 giga y necesito tener más capacidad, pues podría tranquilamente hacer lo que trabaje tal vez 4 puestos, teniendo puestos ya de 4 gigas, entonces trabajando como un Ether Channel, pero finalmente trabajando como que fuera uno solo. ¿Y qué es lo que hacemos? Internamente el tráfico tiene que estar de alguna manera marcado o de alguna manera etiquetado. Entonces, ¿cómo se etiqueta el tráfico dentro de la red del proveedor? Ya sea con IP BDF Lite o con BDF, ¿no? O sea, cuando el core sea MPLS o cuando el core sea solamente IP. Entonces, ellas son algunas de las técnicas que utilizamos. Utilizamos etiquetas 802.1q, las mismas etiquetas que ustedes ya saben de las VLANs. Utilizamos identificaciones de túneles GRE, que esto ya es capa 3, esto es capa 2, esto es capa 3, y utilizamos etiquetas de MPLS. ¿Ya? Entonces, en ambientes pequeños, en proveedores pequeños, lo que necesitaríamos, acuérdense que con 802.1q puedo tener 2 elevado a la 12 posibilidades, es decir, 4096 posibilidades de marcar las tramas al interior. O sea que para un escenario mediano, tal vez 4000 clientes es bastante. Entonces, podría ser que eso sirva para no más de eso, ¿no? Acuérdense que en cambio en GRE esto ya era una cabecera adicional donde 24 bits identifican el túnel del protocolo GRE. Entonces ya con 24 bits ya tenemos 16 millones de posibilidades, así es que ya dependerán de lo que se necesite. Y en los entornos de MPLS, que lo veremos más adelante, ahí ya utilizamos solamente etiquetas de MPLS. ¿Ya? Ahora vamos a hacerlo con las etiquetas de VLAN 802.1q, para entender cómo funciona es más que suficiente. Ya, ahora, las BDFs, estas tablas de rutas que se van a crear, tienen básicamente 2 identificadores, ¿sí? O tienen 2 parámetros que lo identifican. El primer parámetro se llama el RD, la traducción sería un distinguidor de rutas o un diferenciador de rutas sería la traducción, ¿no? ¿Para qué sirve eso? Porque, como se dan cuenta en la gráfica, yo tengo aquí el provider es 1, tengo el equipo interno, el provide, y luego el provide de salida, ¿no? Y vean, él está transportando, internamente obviamente, ¿no? Internamente está transportando la misma dirección de red, 192.168.1.0 para el un cliente y 192.168.1.0 para el otro cliente. Esto es factible o se puede hacer únicamente a través de BDFs. No podríamos hacer esto si no tuviéramos BDFs, porque se iría a una tabla en común. Y la tabla en común va a decir, o sea, ¿cuál de los dos aprende? ¿O aprendo esto o aprendo esto? Si esto aprendo por RIP y esto por HTTP, ¿cuál aprende? Entonces vamos a empezar a tener problemas. La única manera de poder hacer esto es que como tenemos internamente en los routers aquí tablas separadas, esas tablas separadas se van con la misma información. ¿Qué diferencia la información internamente? La etiqueta que le estamos poniendo como RD, como distinguidor de la ruta, ¿no? Se dan cuenta, este distinguidor es 123.2.10 y este es 123.2.20. Este asignado al cliente 1, este asignado al cliente 2. Con eso, ¿qué conseguimos? Que los usuarios puedan tener, desde el punto de vista del usuario, puedan tener o pueda existir solapamiento de las direcciones sin ningún problema.
Claro, si es que el prefijo del cliente A es la 1.0 y el prefijo del cliente B es la 3.0, no pasa nada, ¿no? Igual, el RD no puede ser el mismo. Sí, tiene que ser diferente, tiene que ser un valor asignado a cada uno de los clientes. Pero la ventaja, vuelvo y repito, es que yo podría tener escenarios como estos, ¿no? En los que puedo tener tranquilamente ahí duplicada la información de enrutamiento. Entonces el RD es un valor de 64 bits y se configura en la BRF en los Provider Edge, ¿no? Ahí es donde se configura. Ya vamos a ir haciendo el ejercicio. Ahora, ya vamos a ver, todavía no es el caso de lo que voy a mencionar, pero la unión de la dirección IP versión 4 más el RD se conoce como las nuevas direcciones VPN V4. Aquí no son todavía direcciones VPN V4 porque cuando hablamos de direcciones VPN V4 significaría que estoy dando el servicio de VPN. Y el servicio de la VPN se da cuando yo tengo ya la infraestructura trabajando con MPLS. Pues ahora como que pues eso no es tan certero lo que estamos diciendo, ¿no? Por eso es que en una parte del material inicial hablamos de VPN V4 o de VPN V6. Pero esto ya se convierte en una dirección, o sea, ya más adelante vamos a ver que la unión del RD más de esta dirección será VPN V4 si es que esto es IP versión 4. Y será VPN V6 si este es un prefijo IP versión 6. El RD más de esto de acá. Entonces, el tamaño de las direcciones VPN V4 serían 32 bits, que son las direcciones de IP versión 4, más 64 bits, que es el RD. Estamos hablando de 96 bits. ¿Ya? Y las otras obviamente serían 192, ¿no? 128 bits, que es la dirección IP versión 6, más 32, más 64 bits del SD. Ahí tendríamos nosotros la conformación de las direcciones VPN de 6. Y ya vamos a ver eso más adelante, que estas direcciones son intercambiadas utilizando el protocolo multiprotocol BGP. Por eso es que yo les he dicho anteriormente que vamos a empezar a utilizar bastante BGP. O sea, si yo quiero pasar una dirección VPN V4 desde este router hasta este otro router, la única forma es hacerlo por BGP. O si quiero intercambiar información de VPN V6 desde un router hacia el otro router, pues obviamente ahí igualito, ¿no? BGP. Ya, bueno, este es el escenario que está puesto en la gráfica. Ahí en el vamos a levantar el otro escenario. Ya, eso nada más. Ya vamos a ver que, como digo nuevamente, sirve básicamente para hacer crear una nueva instancia levantemos de la máquina virtual. Traten de ver, al menos en las primeras dos, en la primera fila ya debería estar la máquina clonada. Esperemos que ya terminen de clonando. El valor de RD, cualquier valor. Sí, en formato que mostraba ahí. No influye nada. No le puedes poner 1, 1, 2, 2. O sea, y si se repite el RD. No, eso no se puede repetir. Ah, o sea, tiene que decir. Claro, al cliente 1, un RD, y al cliente 2, 2. O sea, si tienes 3 clientes, deberías tener 3 RD. Ah. Eso no se puede repetir. Lo que se puede decir repetir son las direcciones. Y como es, Ángel, como es 64 bits, puedes poner 32 bits, 2.32 bits. O sea que podrías tener un valor entre, no sé, 4.200 millones, es más, 2 elevado a la 32. Cualquier valor ahí, perdón. Claro, eso no cambia. El RD sigue siendo 64 bits. No tiene nada que ver con lo que le acompaña la dirección. Por eso es que se forma la dirección de 192 bits cuando envías la dirección de 128 bits, que es IP versión 6, más 64 bits del RD. 64 más 128 es 192. Y en el caso de IP versión 4, 64 bits. De hecho, en VPN V4, el RD es más grande que la dirección. Claro, el RD es 64 bits. La dirección IP versión 4 es de la mitad. Por eso es que se forma una dirección de 96 bits. ¿Ya? Y de hecho eso es lo que en la práctica utilizamos para todos los servicios. Ya vamos a ver más adelante que... Ya, este es el escenario, ¿no? Ahí está. Ya. Entonces, aquí tengo, bueno, ahí están los clientes. Son unos VPCs que finalmente son los que van a servir para la configuración.
Para evitarles la fatiga, los clientes ya están preconfigurados, es que no tienen que hacer absolutamente nada. Solamente vamos a configurar los equipos de la red, ¿no? Porque ¿dónde implementamos las VRFs? En el proveedor, ahí se implementan. Acuérdense que este concepto de la VRF es del proveedor, no es del equipo del usuario. De hecho, si le prenden cualquiera de los equipos, aquí lo que van a tener es, prendámosle a todos de una vez. Lo que vamos a tener es no es nada más que el CL1 va a estar configurado en las direcciones IP y corriendo el protocolo de enrutamiento nada más. Entonces para él no hay ninguna VRF, ahí no vamos a crear la VRF. Vuelvo y repito, donde se crean es en la infraestructura del proveedor, en este caso ahí en el router 1, en el router 2 y en el router 3. Como lo que vamos a hacer es vamos a utilizar etiquetas 802.1q. Entonces aquí vamos a tener que crear en la interfaz física, acuérdense cómo hacíamos, ¿no? Había que crear subinterfaz. Y a esas subinterfaces asignarles la etiqueta de 802.1q y a esas asignarles una dirección, un direccionamiento IP. Entonces, para el enrutamiento del protocolo OSPF está designado este direccionamiento 10.10x0, o sea que aquí sería 10.10.10, 10.10.20 y 10.10.50 para todos los clientes que envíen OSPF, en este caso el cliente 1. CL1, CL2 y el CL3 que está por acá, ellos están corriendo OSPF, son parte del cliente 1. Y el CL2, no, el CL4, el 5 y el 6 están corriendo IGRP. ¿Ya? Entonces, para IGRP, en cambio, el otro enlace virtual que se crea internamente será la etiqueta 10 o la etiqueta 20, vamos a ver, no importa eso. Y el direccionamiento que le había propuesto ahí es la 1020X, ¿no? O sea, 1021, 1022 y 1023. Y ahí había que ir configurando nada más. En el caso del router 1, la interfaz de 012 es la que se conecta a la VRF del cliente 1 y la interfaz de 03 es la que se conecta a la VRF del cliente 2. Lo mismo para el otro caso, no. En el router 2 la interfaz de 02 se conecta al cliente 1, a la VRF del cliente 1 y el S03 se conecta a la VRF del cliente 2 y así sustantivamente. Entonces solamente voy a abrir el CL1 para mostrarles la configuración. Están configuradas las direcciones show IP interface. Entonces eso ya está configuradas las direcciones, prendidas las interfaces. Entonces acordarse que en el taller yo les voy a traer ya preconfigurado el escenario, listito, con algunos problemas. Ahí ustedes tienen que ver cuál es el problema, o sea, tienen que resolver el problema ahora. Ya no van a tener que configurar de cero, o sea, yo les voy a traer el escenario configuradito, claro, con los 15, 20, 30 errores que hay en el escenario. Ustedes tienen que ir viendo, por capas, ¿no? Si es que es IP versión 4, si es IP versión 6, está bien la máscara, está bien las direcciones, está bien el subnetting, está propagado bien, está levantado la ruta por defecto, está levantado el protocolo de enrutamiento, etcétera, 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 etcétera. Todas las cosas que ya saben, que al final da lo mismo, ¿no? Que se pongan a configurar, a que se pongan a resolver. Ya. Sí, aunque creo que hay que saber un poquito más para resolver. Entonces estudien, prueben, ya saben. Y entonces, y puede ser que el examen a la media hora sea en una hojita 2 preguntas, ¿cómo resolvió el error número 4? Y tiene que decir, el error fue que la máscara de red de la interfaz asociada al provider Edge era 24 cuando era realmente 26, listo. Claro. Entonces eso, acuérdense, vean que ya les estoy avisando. Pero bueno, y está configurado el protocolo de enrutamiento. Show run, section router OSPF. Ahí está. Begin command, no section. Sí, ahí está ya publicada esta interfaz y publicada la otra interfaz, la S00 y la S01. Listo. No hay nada más, no está hecho nada más. Ya está ya operativo. Ya, entonces, en el R1 ahí sí esto, obviamente el R1 está en blanco, no hay nada. Configurar todo lo que se hace. Ahí no tenemos nada. Show IP interface. No está
está configurado absolutamente nada. Ahí está. Ya. Está en blanco el. Ya, analicemos la configuración. Aquí está el archivito de configuración. Entonces, a ver, lo primero que hay que hacer, como muestra ahí, es crear las VDFs. Hay varias formas de crear, la forma más sencilla es esta. Y yo estuve probando y en la versión que tenemos del sistema operativo me pide obligatoriamente que active el Cisco Express Forwarding, que es este mecanismo, ¿no? Es la tabla, es un mecanismo, un algoritmo que utiliza para manejar la tabla FIB. Entonces me estaba pidiendo, por eso que les puse eso. Y luego ya es lo mismo, ¿no? Ven, ahí está creado la VDF, he creado una VDF llamado cliente 1 para la empresa que está corriendo OSPF, ¿no? En este caso CL1, CL2 y CL3. Y le he asignado un RD, ahí está el RD asignado, RD1, 2.1, ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. Lo único que hay que recordar es que este RD tiene que estar en todas las VDFs que sean del cliente al que le vamos a, o con el que vamos a compartir la información de enrutamiento. 2020, 1010, 3030, lo que ustedes quieran. Ahí ya. Yo le he puesto así por orden nada más. Y luego he creado otra VDF para el cliente 2. ¿Ya? Entonces, esto primerito vamos a ir copiando paso a paso esta partecita. Luego ya le copiamos el otro de una vez. Entonces, primero creo las VDFs en el equipo 1. Entonces, a ver, el derecho ahí está creado. Quien puede ir viendo do show IP VDF, el comando para ver la configuración de las VDFs. Allá me dice que tengo creado dos VDFs, una llamado cliente 1 y otra llamado cliente 2. El route distinguisher por defecto es 1.1 y todavía no tiene ninguna interfaz asociada. Entonces luego ya vamos a ir asociando las interfaces. ¿Ya? Y me parece que aquí hay una opción de detail, sí, ahí está el detail de las VDFs, un poco más de información acerca de las VDFs. El protocolo que está siendo soportado, en este caso solamente IP versión 6, perdón, IP versión 4. Ya cuando se configura para IP versión 6 habrá que decirle que es para IP versión 6 nada más, a través de un address family. El RD por defecto es del 1.1 y no está creado un RT, este es el otro parámetro que ya luego, cuando configuremos las VPNs en MPLS, aquí nos va a aparecer un valor ya, porque finalmente es la misma instrucción, ¿no? Yo creo una VDF para VPN V4 de la misma forma, ¿no? Algunas información adicional. Entonces, primerito, creamos las VDFs. Y luego, hay que asociar las VDFs. Entonces, acuérdense que las interfaces internas van a tener una forma de señalizar el tráfico utilizando etiquetas 802.1q. Entonces, voy a asignar para el cliente 1 la etiqueta 10 y para el cliente 2 la etiqueta 20. La que ustedes quieran, acuérdense que hay 4096. No hay ningún problema ahí. Entonces, pero a las subinterfaces, ¿no? Porque como es una interfaz física a la que le voy a asignar una etiqueta de 802.1q, ustedes tienen que crear una subinterfaz para la primera etiqueta y otra subinterfaz para la segunda etiqueta. Como cuando hacíamos VLANs, igualito. Entonces, la interfaz de 00 solamente es la configuración de la interfaz física. No tiene ninguna dirección IP y además le prendemos nada más. Y luego creamos las interfaces visuales, ¿no? Ahí está. Es 00.10 para el cliente 1, ahí le cuesta una pequeña descripción. Aquí está asignando la etiqueta de la etiqueta 802.1q, vean, ahí está. Y este es el comando que necesitamos, ¿no? Este es el comando que lo que está haciendo es asignando esta interfaz a la VDF llamada cliente 1. Entonces en ese momento voy creando ya de hecho ya van a ver que cuando configuremos, pues verán que aquí hemos puesto ya las direcciones. Ahí están puestas ya la dirección que corresponda, ¿no? En este caso 10.10.1.1, porque hemos dicho que 10.10x es para OSPF, el cliente 1 que corre OSPF. Entonces 1.1 y al otro lado sería 1.2. Para EGRP sería 2.1 y al otro lado sería, bueno, 10.20.1.1 y acá sería 10.20.1.2. ¿Sí? Entonces es solamente eso para ir verificando. Entonces aquí tengo para el cliente 1 y acá tengo para el cliente 2. Ahí está el cliente 2. Igualito la encapsulación, el direccionamiento y lo más importante, este es el comando que asigna esa interfaz dentro de la VDF. ¿Qué VDF? La VDF llamado cliente 2. ¿Ya? La interfaz de 01, lo mismo. Para la interfaz de 01, igualito por aquí pues voy a correr
voy a enviar tráfico de OSPF y voy a enviar tráfico de EGRP. OSPF para la BRF del cliente 1, EGRP para la BRF del cliente 2. ¿Ya? Entonces igualito. Lo que cambia es la interfaz, nada más. Igualito a la interfaz física, le prendemos y no le asignamos ninguna dirección IP y vamos creando las subinterfaces. Igualito estamos creando las subinterfaces. Entonces aquí sería 10.10.2.1 para el primer cliente y 10.20.2.1 para el cliente 2. Igualito, solamente el direccionamiento. Entonces ahí está lo mismo. Y la interfaz de 02, esta sí pertenece al cliente 1 y la E03 pertenece al cliente 2. Entonces ahí está, ¿no? La E02 está asignada, bueno, yo le he puesto ahí una pequeña descripción. Le asigno la interfaz a la BRF, le pongo la dirección y le prendo, nada más. Entonces esta sería la siguiente partecita. Pues vamos a copiar esto, ¿no? Desde aquí, desde las interfaces, recordarás que lo otro ya configuramos. Este es el cliente 2 y este es el cliente. Y luego viene ya la parte de la configuración que vamos a ver en enrutamiento. Ahí está. Entonces voy al router 1. Bueno, ahí se van a prender las interfaces, esperemos que se prendan. Ya, ahí estamos haciendo. Entonces, ya están creadas las BRFs. Vamos otra vez a ver el comando para ver las BRFs, que era do show IP BRF, ¿no? Pues ahora ya me dice que el cliente 1, que hay una BRF llamado cliente 1, cuyo RD es el 1.2.1 y tiene asociado estas interfaces. La ETH202, la ETH00.10 y la ETH01.10, 0/1.10. Para el otro cliente lo mismo. Tengo otra BRF llamada cliente 2, el default route distinguisher es del 2.2.2, el que le hemos configurado, y las interfaces que están asociadas. Ahora, estas tres, pero si acá fueran más, o sea, imagínense al interior 10 routers, tocaría ir viendo todas las configuraciones que hacen falta. Ya en la vida real funciona así, ¿no? Obviamente. Pero bueno. Ya, entonces, en este momento tenemos hecho ya dos de las tres configuraciones que hay que hacerlo. Primero hemos creado las BRF, segundo hemos asignado las direcciones, las interfaces o las subinterfaces a la BRF, y lo que nos toca ahora es levantar el enrutamiento. Entonces, para el cliente 1 se levanta el enrutamiento OSPF en la BRF del cliente 1 y se levanta el enrutamiento EGRP en la BRF del cliente 2. Acuérdense que el enrutamiento se hace por BRF, vean ahí. Es lo mismo, ¿no? Si se dan cuenta, lo único que cambia aquí es que nosotros estamos acostumbrados solamente a usar esta primera parte del comando, router OSPF y el número de proceso. Ahora hay que decir a qué BRF va a ir, ¿sí? En este caso, esto va a la BRF del cliente 1. De hecho, verán, si yo quiero ver las direcciones IPs, do show IP route. Cuando yo configuraba las direcciones IP en las interfaces y prendía las direcciones IP, esa información se iba ya a la tabla de rutas. La tabla de rutas está vacía, porque estoy viendo la tabla de rutas general del equipo. Ahí, con ese comando estoy viendo la tabla de rutas general del equipo, por eso es que no veo absolutamente nada ahí. Entonces, ¿dónde voy a ver? En las BRFs. Entonces ahora debo decir, quiero ver la información de la tabla de rutas de la BRF llamado cliente 1. Y ahí sí estoy viendo ya las direcciones configuradas dentro de la tabla de la BRF 1, ¿no? Del cliente 1, que son las direcciones que nosotros debemos configurar. Y lo mismo para el cliente 2, ¿no? Ahí está, para el cliente 2. Ahí está, para el cliente 2. Bueno, ¿sí? En la BRF general del equipo no voy a ver absolutamente nada, porque recuérdense que estoy asignando las interfaces o asignamos las interfaces a las BRFs individuales de cada uno de los clientes. Entonces ahí tengo ya el protocolo de enrutamiento, router OSPF. Ya, este equipo, ¿qué direcciones o qué redes conoce por OSPF? Conoce la 10.10.1.0, la 10.10.2.0 y la 210.10.252, que sería la que debe publicar al cliente, ¿no? Es lo que está aquí. He puesto un router ID para luego cuando veamos el establecimiento de relaciones de vecindad, vean que aparecen estos vecinos, ¿no? Entonces están las tres redes. Estas son las dos redes internas y esta sería la red externa de conexión hacia el cliente CL1. Entonces voy a copiar esto de USPF. Ya. Aquí vamos a copiar. Ahí está. Bonito. Y ahí ya se levantó la relación de vecindad con el vecino.
Como aquí en el router CL1 yo no le puse el router ID, que escogió como router ID la dirección IP más alta de las interfaces. En este caso la 210.10.254. Ya, entonces, ahí. Todos los comandos que nosotros aprendimos en los protocolos, show IP, OSPF neighbor, veamos. Ya, ahí ya me dice, ahí tengo el vecino que le aprendió en el proceso de OSPF. Y ahora veamos la tabla de rutas nuevamente. Ya debe haber aprendido, como ya estableció la relación de vecindad R1, debe saber ya esta red, ¿no? La 192.168.10.0, veamos. Pues voy a buscarla, voy a verla. Do show IP route VLF cliente 1, ¿no? Ahí está la red que ya aprendió por OSPF. Correcto, ya aprendió, ahí está, ya aprendió. Y el otro equipo, veamos, del CL1 debería aprender todo lo que le enseñó, la 10.10.1 y la 10.10.2, ¿no? Veamos. De hecho, ya me salió aquí. Show IP route, aquí no hay VRF, acuérdense, es solamente el comando general, show IP route o SPF, y ahí están las redes que ya aprendió, el 10.10.1.0 y el 10.10.2.0. ¿Ya? ¿Le sirve? No. ¿Para qué le sirve al cliente esas redes? No le interesa eso. Al cliente, ¿qué le interesa? Saber la red del CL2, que sería la 192.168.15.0 y la red del CL3, ¿no? Que no está, me parece que es la 192.168.20.0. Pero ya aprendió las internas porque obviamente en el proceso de enrutamiento pasó eso. Ya vamos a corregir ese problema, que es realmente un hueco de seguridad. Esto es la configuración de EGRP, como se dan cuenta. Aquí un poco la configuración es el tema de la VRF, no se la configura directamente en la configuración general, sino dentro del Address Family. Entonces, dentro de la configuración hay que crear una configuración de Address Family versión 4, conectado a la VRF cliente 2, dentro del sistema autónomo 10. ¿Por qué 10? Porque acá yo le he puesto el mismo número de sistema autónomo. Eso tiene que ser igualito, ¿no? Ya sabemos que aunque la sintaxis habla del sistema autónomo, pero es que no es que EGRP sea un protocolo para interconectar sistemas autónomos, sino que ellos les han puesto así. En 1990 cometieron esa equivocación, porque nunca ha servido EGRP para interconectar dos sistemas autónomos. Jamás. Pero en el momento que hicieron la configuración, me imagino que ahí algo pasó. Pero bueno, en las versiones actuales, ya inclusive la documentación habla de que esto es un número de proceso. Entonces este número de proceso tiene que ser igual al momento que levanto la VRF. Y lo mismo, ¿no? Network 10.20.1.0, Network 10.20.2.0 y la otra red que es la de la interfaz de 03, que es la que conecta al CL4. ¿Vale? Entonces vamos a copiar eso. ¿Está? Nada más. De hecho ya levanté adyacencia con el otro equipo porque el otro equipo ya estaba preconfigurado, ya está listo para no pasar el tiempo. Finalmente ahí lo que está configurado es el protocolo de enrutamiento. Ya, entonces veamos la tabla de rutas, do show IP route VDF, ¿no? Cliente 2 era cliente guión medio 2. Aquí tendrán cuidado, aquí aprendió lo de IGP, ¿no? Aquí tendrán cuidado, eso me olvidé comentarles. Aquí tienen que usar el mismo nombre con el que crearon la VDF, ¿no? Y hay que considerar el tema de la diferencia de mayúsculas y minúsculas. O sea, si crean ustedes con minúscula, aquí no pueden poner con mayúsculas, les va a dar un error. Va a decirles que esa no existe. Entonces tendrán cuidado ahí. Quiero ver solamente la ruta de IGP. Y ahí está. Entonces, ya van a ver que en este momento queda aislada. O sea, este equipo ya nunca va a poder pasar tráfico acá. Porque ahora ya este equipo está conectado a una VRF y este equipo está conectado a otra VRF. ¿Puedo pasar tráfico entre VRF? Sí. No se recomienda, pero sí se puede hacer eso. Se llama VRF leaking.
cómo se llama ese proceso. Se lo puede hacer en casos muy específicos, que no tendría mucho sentido, salvo que, no sé qué se me ocurre. Entonces aquí está creada una BRF para este cliente, y aquí está creada otra BRF para este otro cliente. Ya no, igualito que el otro lado, aquí este equipo tiene creada. Espérame, espérame un ratito. Tiene este de aquí y tiene este de aquí. Y lo mismo el otro lado, no tiene este de aquí. Y tiene. Ya, entonces, ya se van dando cuenta que el tema ahora es que necesitamos recursos, ¿no? Porque si son 100 clientes, van a tener 100 BDFs. O sea, no hay un límite, realmente no hay un límite, pero. Ahí ya dependerá de la cantidad de rutas que se van a ir a la tabla, ¿no? Pero claro, estos equipos son los que más. Y aquí en el BRF Lite estamos con un problema todavía mucho más grande, que todos los equipos tienen que crear las BDFs. O sea que si hubiera aquí internamente hubiera un equipo aquí interno, ese también deberíamos crear BDFs. Pues ahora no le he puesto equipo interno, ¿no? Sino solamente provider edges. Pero en la vida real internamente hay equipos. Entonces, si es que implementáramos BRF Lite, esto debe ser creado o sea, las BRFs, si es que estamos hablando de 10 clientes, deberíamos tener 10 BRFs en R1, 10 BRFs en R2, 10 BRFs en R3, 10 BRFs en el R interno, y el router interno conocería también la información de los clientes. Eso cómo resolvemos con BRF, con MPLS. Porque con BRF, con MPLS, quienes conocen la información de los clientes, únicamente los provider edge. Los equipos internos ya no conocen nada, porque la comunicación se hace por múltiples por DGP. Pero bueno, ya luego vamos a ir viendo esta partecita. Ya. Vamos al router 2, ya luego de entender cómo funciona, y ahí sí ya vamos a copiar y pegar todo el archivito del router 2. Ahí está. Listito, copiar y pegar. Ahí está, copiar y pegar. Copiar nomás todo ahí. Al final es ya lo mismo, solamente ir viendo las direcciones de las interfaces nada más. R2. Recordarás que hicimos primero, creamos las BRFs, luego asignamos las interfaces a las BRFs y luego levantamos el proceso de enrutamiento dentro de cada una de las BRFs. Ahí ya se creó. De hecho, este rato el CL1 ya debería, por el proceso, ya debería saber la red del CL2, que sería la 15. Entonces, si me vengo al CL1, que creo que era este es el CL1, voy a ponerlo acá. Este es el router 1, este es el router 2, este es el CL1. Ahí sabía solamente la 10.10.1.0 y la 10.10.2.0, que eran las internas, las de la red del proveedor internas, que fueron las que se publicaron inicialmente. Entonces, ahora vean, ya tengo otra interna más, que es la 5. Ya tengo la 10.10.1, la 10.10.2, la 10.10.5.0, y luego tengo la 15, que es la que me interesa, y la pública por la que llego a la 15, que esa también es la que me interesa. Finalmente esa es la que me interesa. ¿Ya? Entonces, de hecho, ni siquiera esto realmente me interesaría, ¿no? O sea, me interesaría solamente saber cómo llegar a la 15.0, que sería a través del 253. ¿Quién debe saber cómo llegar al otro lado? Los routers internos, obviamente. Ya vamos a ver cómo se resuelve ese problema. Ya, ahí está el router 2. De hecho, veamos. Vamos a aprenderle al BPS1. Eso también estaba ya configurado. Entonces, el router, el PC2 es la 15.100, me parece que es. Pin 192.168.15. Me parece que le puse 100. Ya, veamos. Está pasando el tráfico ya a la 15.100. Esa es la del cliente como tal. Ahí está pasando el tráfico al
al PC2. Y si le marco la ruta, veamos. Ya me dice que se va a la 10.1, luego se va a la 2.53, luego se va a la 10.10.1.2, que es este de aquí, y luego viene para acá, ¿no? Y llegó a su. Ya. Listo. Está claro que no voy a poder llegar a las 172, ¿no? Aunque él sí conoce. Yo voy a hacer desde aquí hasta acá, deberíamos estar pasando el tráfico, ¿no? Veamos el CL4, el show route GDP. Él ya sabe cómo llegar a la 172.20 a la 20.30. Y además sabe las redes internas, ¿no? Aquí está los 10.20.10, 10.20.20 y 10.20.50. Entonces el equipo que está pegado al CL4, que es este equipo, el PC4. Y 172, 20, 30, 100 en el otro, 20, 30, 100. Ahí está haciendo pinga, 20, 30, 100. ¿Quién es del 20, 30, 100? Esta máquina, ¿no? Esta ya también está preconfigurada la máquina. En el momento que ya se prendieron o sea, ya se configuró las VRFs en R2, ahí es que ya el enlutamiento empezó a trabajar. Ya. Entonces ya estoy pasando el tráfico de aquí para acá, de aquí para acá. Pero está claro, aparte de que los dos están están en protocolos diferentes. Yo nunca voy a poder hacer ping a cualquiera de las máquinas del otro cliente, ¿no? 172, 20, 20, 100. Y obviamente ya me sale que la ruta no existe porque se va a la tabla del provider edge, en el provider edge no encuentra esa información y le dice que la ruta es un destino inalcanzable, dice ahí. De hecho, ahí está el mensaje. Acordarse que es un mensaje ICMP, Destination Code Unreachable, tipo 3, código 1. Pero bueno, aquí es que me muestra los valores del mensaje ICMP, ¿no? Tipo 3, código 1, destino de red, host de destino inalcanzable. O sea, no hay una ruta para llegar allá. ¿Quién me está diciendo eso? El router 192.168.10.1, que es el router CL1, ¿no? Sí, ahí está diciéndome eso. ¿Por qué? Porque ya está claro de que están en VRFs totalmente diferentes. Ya. Y nos faltaría configurar el router 3. Entonces, igualito vamos a copiar el router 3. Ahí está la configuración del router 3. Vamos a copiar la configuración del router 3. Ya, hasta ahí está la configuración del router 3. Adyacencia, ya se levantó, ya está prendido ahí. Y ahora el CL1 ya debería tener la 192.168.15 y también la 20. Vamos al CL1. Y ahí ya tengo la información de las dos redes que me faltan, de las que me faltaban, que era la 20 prácticamente. Ya, entonces en el PC1, ¿dónde está el PC1? Ahí está. Ya podría llegar a la 192, 168, 20 no. A la 15 ya le hicimos, ¿se acuerdan? 15, 100. Está haciendo ping a la 15, 100. Y hagámosle a la 20, a la 25. La primera vez está haciendo el ADP y ahí sí ya pasó el tráfico. Ya tengo tráfico entre los clientes, entre todos los clientes de la empresa A, si lo queremos llamar, entrada en la infraestructura del cliente A. Y lo mismo desde el otro lado, ¿no? Estaba el PC4. Y el otro cliente debe ser el 40. Sí, ahí está, 40. 132, 20, 40, 100 le pusimos. Casi 6. 132, 20, 40. Ahí está haciendo. Listo.
Pero hay un problema que hay que resolver. El tema es que si acá hubieran, no sé, no dos redes, ni bueno, ahora hay tres, no, pero digamos que hubieran internamente 100 prefijos para poder interconectar los equipos. Este de aquí acaba de conocer 100 prefijos que no le interesan. Y de lo mismo al resto de los equipos. Pues si regreso al CL1, vamos al CL1. Aquí hay unos prefijos que no me interesaría aprender, que son estos, que son los de la red interna. De hecho, ya vamos a probar. Ni siquiera esto me haría falta saber. Porque lo único que a él le interesa saber es cómo llegar a estas dos redes, que son las redes de las agencias o de la matriz o lo que ustedes quieran. Y necesita saber cómo llegar y cómo llega a través del 253, y el 253 está en una conexión directamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que filtrar las rutas. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el filtrado de las rutas. Para eso hay que crear, ahí está el filtrado de las rutas. He creado un access list. Se lo puede hacer de esta manera, ¿no? Todos los protocolos de enrutamiento tienen la capacidad de filtrar rutas. O sea, hasta ahora hemos dicho que me enseñe lo que el otro quiere enseñarme, pero eso puede generar un problema, que se puede llenar nuestra base de datos. Y acuérdense que mientras más información hay en la tabla de rutas, recuerden que los routers van buscando la ruta secuencialmente. Empiezan la primera, luego va la segunda y así. O sea, si mi tabla es muy grande, vamos a generar latencia. Entonces, aquí en el ejemplo este está bien interesante porque al CL1, ¿qué le interesa saber? A él lo que le interesa saber es cómo llegar solamente a las redes de la infraestructura como tal de ellos, lo que es la 192.168.15.0 y la 192.168.20.0, nada más. En principio estas rutas internas no le interesan. Y tampoco le interesaría esto, porque ¿para qué le sirve? ¿Quién debe saber esto? La red del proveedor debe saber cómo llegar al otro lado. Entonces, solamente aquí vean, si contamos los caracteres, vamos a contar los caracteres, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 24, 27, 30, 33, la coma 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 50, 55, ¿no? Sí, 55 caracteres, 55 bytes está ocupando cada una de estas entradas. Solamente ahí nomás. ¿Ya? Verán que esa información es la que estamos en la tabla de rutas. 55 por 3, 150 bytes que me está ocupando y es más no, porque serían 50, vamos a poner en general ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, estamos hablando de 300 bytes que no hacen nada y que a mí no me sirven, o sea, al router CL1 no le sirve. ¿Para qué le sirve? En estas saber es cómo llegar a las redes de su infraestructura, nada más. Entonces, digamos que no son 5, digamos que son 200, multipliquen por eso. Entonces ese espacio de memoria se va consumiendo sin tener ninguna utilidad. O sea, en principio, para ver cómo se intercambian información y cómo se va almacenando está bien, pero siempre traten de optimizar el uso de la memoria en los equipos, que ese es un bien de los que más cuestan y de los que más fácilmente se consumen. Y yo les he dicho en clases que no es que yo voy al fabricante y le digo, véndame 5 GB más de memoria RAM. No, no funciona así. Entonces tienen que comprar el siguiente modelo si les hace falta memoria RAM. Es el negocio del fabricante. O sea, vea, su router ya está ocupando el 80, el 90% de la memoria. Y de hecho, nunca lleguen a que pase del 90% porque generaron un cuello de botella. Está ocupada tanta memoria que cuando llegue a hacer algo ya no va a poder, ya no va a tener el tiempo. Entonces hay que también ir monitoreando ese tipo de cosas. En las herramientas de monitoreo se pueden ya poner cosas como la memoria RAM, el espacio de disco y ese tipo de cosas para ir monitoreando y que ustedes vayan viendo cuál es el rango de uso de lo que tiene el equipo. Entonces, si se consumen toda la memoria RAM, lo que finalmente va a pasar es que el equipo se va a inhibir. Y ahí se va a generar un problema gravísimo. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer? Cambiar el modelo. Porque no es que, vuelvo y repito, no es que ustedes compran y le ponen adicional memoria. No funciona así. No es negocio para los fabricantes. Entonces, compres el siguiente modelo, que ya le cuesta un poco más, ¿no? Entonces, ese es un problema. Entonces, siempre hay que tratar de ir viendo técnicas que podrían servirnos para optimizar los recursos que tienen los computadores, en este caso los routers. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear este access list aquí. Aquí está cómo hay que hacerlo. Estoy haciendo un distribute list
O sea, este distribute leads lo que hace es, yo voy a filtrar lo que yo voy a aprender. Entonces, aquí yo le he creado un Excel list muy sencillo. Acuérdense que él me enseña 10, 10, 1, 0, 10, 10, 2, 0, 10, 10, 5, 0, ¿no? Con la máscara de Wilcar 0, 0, 0, 2, 5, 5. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Es una sumarización en frontera. O sea, todas las redes que me enseñen de ese prefijo ya le bloqueo. Y que me permite el resto. De hecho, también debería bloquear las otras, ¿no? Vean si no funciona. 210, 10, las externas que no me sirven, que sería la 244 y la 236, ¿no? Sí. 244 SPF y 236, claro. Entonces, 244, la máscara de Wilcar 0, 0, 0. ¿Cuánto es la máscara de Wilcar? ¿Cuánto es? 3 no. 3 no. ¿Sí o no? 210, 10, 286. La máscara de Wilcar 0, 0, 0, 3. Porque recuerden que es la máscara de red menos 255. Exacto. Entonces ahí estaría. Esas son las que no me interesaría aprender. ¿Ya? Y el resto, ¿cuál es el resto? El resto es el 192, 168, 15, 0 y 20, 0. Entonces, ¿qué estoy diciendo aquí en el protocolo de enrutamiento? Estoy diciendo, cuando aprenda algo, aplica el distribute list llamado R1. R1 interna se llamaba aquí, ¿no? Sí, R1 interna en entrada. Entonces, veamos. Vamos, después a copiar esto en el CL1. En el CL1. CL1. Derecho. Y lo que nos tocaría hacer es borrar el proceso, ¿no? Nuclear, IP, OSPF, proceso. ¿Y está seguro? Yes. Y ahí se cae la sesión, se vuelve a levantar. Y veamos ahora si se aplicó. Do show IP route. OSPF. Ya, sí. Ya no me interesa saber nada más, sino solamente para lo que vinimos, lo que nos interesa. ¿Ya? Entonces, veamos si el PC1 sigue haciendo ping a los clientes. Está. Si un cliente era el 15100, está haciendo ping al 15100, sin problema, no es que se ha perdido conectividad, nada. Y aquí está el 20100. Y ahí está haciendo ping al 20100. Entonces, algo más que tienen que verificar al momento de hacer troubleshooting. Verificarán si hay algún distribute list aplicado al filtrado. Pues, ¿por qué no puede estar funcionando? Porque está mal indicado qué reglas se permiten y cuál se deniegan. ¿Sí? Y eso es access list, nada más. ¿Ya? Entonces, ahí están navegando sin ningún problema. Entonces, están pasando el tráfico. Ahí está el 20100, que es el que está conectado, es el PC3, ¿no? El que está conectado al CL3. Y el 15100, ahí está. Estoy en el PC1, que es el 10100. O sea, que está pasando el tráfico. Porque no le hace falta nada más. Porque al CL1, ¿qué le interesa? Cuando quiero llegar a la 15, pasa el tráfico a la 210, 10, 253. Se acabó, nada más. Y cuando quieras llegar a la 20, pasa el tráfico a la 210, 10, 253. Nada más. No tengo que aprender nada más. En el router 2, esto debería ser... aunque lo podríamos poner así, verán, de una vez. Que no me enseñe ninguna ruta, ninguna red de los enlaces. ¿No es cierto? Claro. Con eso ya no me enseña ninguna ruta que me tenga que enseñar de los enlaces. Veamos. En el otro fue más específico en esas dos redes que... Pero ahora las dos, si son las que sean. Entonces, que no me enseñe la de los enlaces one nada más. Y tampoco las internas. Entonces voy a copiar esto en el CL2. ¿Dónde está CL2? Ahí está CL2. Veamos ahí. Configure terminal. Copiemos, está bien, mucho error. Y voy a borrar el proceso nuclear. IP, OSPF. Proceso. Si no hago esto, acuérdense que lo que tocaría esperar es que
el router me vuelve a enviar el mensaje update. ¿Ya? O sea, que me vuelve a enviar los DLCs. Ahí les puse en el aula virtual ayer, me quedé haciendo un juego de los revienta globos, no sé qué ahora hay que hacer, sino para ver si así. Ahí verán cuál saca la nota. Les creé un escenario de como 25 preguntas del protocolo Yes a Yes. Y ahí van a ver si así. Con globitos, ojalá. Ya que con routers no mismo. Entonces con globos, ojalá. Yes. Ahí tienen ustedes están creadas dos actividades. La primera es un flashcard. Entonces les sale una pregunta y ustedes vayan viendo ahí. Y ahí van repasando también el protocolo de paso, ¿no? Y luego al final hay otro juego, con la misma información, pero ahí sí ya es el juego. O sea, ahí para que ustedes también se vayan midiendo el nivel de entendimiento. ¿Ya? Pero hay 20 niveles del juego. El que llega al nivel 20 está bueno porque hay que lo más rápido posible poner los globitos en unos vagones. Así que se han inventado unos juegos de ahí para que los niños de telecomunicaciones puedan aprender. Bien que el ingeniero Patricio Romero ya se jubila. Se moriría el ingeniero, la verdad. Show IP route. OSPF. Ahí está. Ahí ya. Solamente lo que necesitas. Sí. Solamente lo que necesitas. Y en el CL3 también, ¿no? Bonito. Ya voy a dar tiempito de irles creando en los otros temas. BGP también he de poner. Pero digamos, de esto nos va a hacer. No hay preguntas tampoco. ¿Qué es una VRF? Una instancia de un router. Dos preguntas, nada. En el protocolo AES, porque eso sí. Y además, porque eso necesito hasta el último día de clases, tienen que saber USP, porque se aplica en todo. Eso y BGP, de largo aquí, ¿sí o no? Y luego en MPLS sí hay el libro completo para hacer el juego. Ahí sí, ya. Libro. Es más, 2 libros, ya les voy a poner el libro de Segment Routing. Está bueno. Entonces ahí tienen, solo para ese tema tienen 2 libros. El de MPLS y el de Segment Routing. Ya, entonces, vamos ahí. Y lo mismo al otro lado, ¿no? Esto voy a copiarle en el CL3. No le probé, la verdad, veamos. Show, IP, OSPF. No, vean, ya se aplica inmediatamente. No me hizo falta borrar el proceso, ya se aplica inmediatamente. Aplicado a lo que ya me mostró solamente lo que necesito. Y lo mismo en el IGRP, ¿no? En el IGRP da lo mismo. Es lo mismo, solamente que es dentro del protocolo IGRP, pero es exactamente lo mismo. Y aquí también debería ser el DENI, ¿no? Veamos, este DENI de los prefijos que no me interesan, que son los prefijos de los enlaces WAN. 210, ahí está. Y lo mismo en el... A lo que ustedes tienen en el archivito de configuración, ¿qué le añadí? Solamente esta otra línea, ¿no? Para que me deniegue también aprender los enlaces, las direcciones de los enlaces de los otros lados. No tiene sentido. Claro, si yo quisiera hacer un ping a los enlaces, no voy a poder hacer un ping a los enlaces, ¿no? Porque el router ya no conoce los enlaces. Además que tampoco le interesan. O sea, el router del cliente que le interesa saber cómo llegar a los clientes, nada más. Y en el otro del CL4, vámonos al CL4, ¿dónde estaba? Espera, el CL2, no, el router 4, no, el CL4. El CL3, no, estos ya están. Ya cerraron. Y este es el L3, bueno, veamos. Andamos en el CL4. Veamos la tabla de rutas, do show IP route IGRP. Ahí está todo lo que sabe, verán, todo lo que sabe. Apliquemos. Está. Y veamos si es que ya se aplicó. Show IP. Sí, ella me dice que hubo un cambio en la ruta, dice un show IP route. Y ahí sí aprendió. Sí. Ya solamente lo que necesitan.
el CL4 lo que necesita la dirección 30 y la 40, que son las de los clientes. Y veamos aquí, él debería estar haciendo ping a la, veamos si no se perdió conectividad, a la 30-100, ahí está haciendo ping a la 30-100, sin problema, y a la 40-100. Ya, listo, ahí está. ¿Preguntas? Esto no vimos del semestre anterior, ¿no? El filtrado nada más, de ahí el resto ya, eso ya lo hemos hecho. Okay, ahí me pareció interesante porque es bien útil. Finalmente el cliente, si la red interna tuviera 50 prefijos internos, al momento que le hago el proceso de enrutamiento, en OSPF se fueron los 50 prefijos de un lado y en HTTP los 50 al otro lado. Pero eso no le interesa al router del cliente. ¿Ya? De hecho, esto inclusive se podría resolver creando una ruta por defecto, ¿no? Pero si este cliente, ya cuando veamos el tema de VPNs con MPLS, ahí sí hay la posibilidad de crear una ruta estática o levantar cualquier protocolo de enrutamiento entre el cliente y entre el provider hecho. Entonces de una vez vamos verificando eso. Y le vamos haciendo también el tema del filtrado, que eso es lo nuevo que hemos visto ahora. Como se dan cuenta, vean, es facilísimo, solamente es cuestión de crear un access list, y de hecho es un access list solamente estándar, ¿no? Porque necesito es verificar la dirección de origen nada más, la dirección que estoy aprendiendo, y las que no quiero que se almacenen en la tabla de rutas, le aplico en el protocolo de enrutamiento con este distribute list. ¿Ya? Dije, ¿por qué le puso máscara de Willa? Para que sean todos los prefijos 210.10.0 en la 30, ¿no? Porque si son, no sé, 40, me tocaría poner de ninguno. Entonces, más bien ahí yo le digo cualquier dirección que sea 210.10 con esta máscara, la 252 es parte de la 255, ¿no es cierto? Entonces, ya con eso me evito. Igual que esta de aquí, ¿no? Porque acuérdate que los prefijos eran 10.21, 10.22, 10.23 y así sustantivamente. Entonces digo, no me enseñes ninguno que sea 210.20.00 con esta wildcard. Entonces, ¿qué es lo que hace la wildcard más en la... ¿Qué es lo que hace la wildcard más en el access list? Donde está 0, verifica. Y donde está 255 no verifica. O sea que verifica que sea 10 y que sea 20. El resto no le interesa ahí lo que venga. Entonces él dice, deniega todo lo que venga con 10 y con 20. El resto no me interesa lo que venga ahí. Y lo mismo acá no. Entonces, donde está 0, verifica 0, 0. O sea que en este caso de la dirección que estoy poniendo, los 3 primeros bytes se van a verificar y el último byte no se verifica. O sea que deniega todo lo que venga como 210.10 y cualquier cosa que venga acá. Que será el 252, 248, 244. Eso ya no me interesa. Teoría de access list. Se me olvida. Acordaránse de eso. ¿Cómo se calcula? La forma más simple, ¿no? 255 menos el valor de la máscara. Pero en el access list, ¿qué hace? Donde están ceros, verifica. Y donde está 255, ignora. Así funciona en el access list. ¿Ya? ¿Sí está claro? ¿Alguna otra pregunta? Ya. ¿Listo, chicos? Terminamos la clase, facilito. La clase es de juguete. Mañana hacemos el protocolo BFD. El material está publicado. Por favor, leerán para no pasarnos una hora leyendo el material, sino hacer los laboratorios. Ya, entonces, mañana traten de